Buenos días, yo les voy a hablar sobre la comunicación y la comunicación científica. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes. La comunicación se puede realizar entre dos o más individuos, los cuales por medio de emisor, receptor, mensaje, código, canal, se lograría una comunicación excelente. Emisor, persona a la cual transmite el mensaje. Receptor, persona a la cual recibe el mensaje. Mensaje es la información que se está realizando o enviando. Y canal es el medio por el cual se está enviando el mensaje. Existen varios tipos de comunicación. Comunicación oral, comunicación simbólica, comunicación escrita, los cuales hoy en día se utilizan muy a menudo. Comunicación es oral por medio de información televista o por la radio, o oral, o oratoria, ese tipo de cosas. Escrita, periódicos, revistas, cartas, etc. La comunicación científica es el sistema por el cual científicos e investigadores crean y distribuyen su trabajo. La comunicación científica no se data en notas que los científicos realizan al realizar sus investigaciones, los cuales no son tan entendibles como lo que tenemos en la comunicación normal. La comunicación científica es un poco más especial, ya que existen símbolos, existen palabras que son exactamente introducidos a la rama de la investigación que se está realizando. Ese tipo de comunicación solamente existen en libros o en cuadernos específicamente para ese tipo de cosas. Comunicación oral Gracias. escrita. La comunicación oral. La comunicación oral es muy importante. Es muy importante porque es la base de las relaciones sociales. Dentro de la comunicación oral tenemos a dos componentes, el emisor y el receptor. El emisor es la persona que transmite el mensaje, el receptor es la persona que lo recibe. Algunas características de la comunicación oral es que es una conversación espontánea. Siempre necesita de un emisor y un receptor y se toma muy en cuenta su forma de moverse, su vocación. La comunicación escrita. La comunicación escrita es permanente. Es permanente porque queda palpado dentro de una hoja o algún material. La comunicación escrita se basa en textos, oraciones o unión de palabras. También hay dos componentes y esos dos componentes son el emisor y el receptor, pero en este caso sería que el emisor lo transmite en forma de texto y el receptor simplemente lo que hace es entender lo que el emisor le quiere decir. Algunas características de la comunicación escrita es que se toma muy en cuenta las tildes, las comas, los signos de puntuación y también que siempre debe ser organizada. Entonces, para continuar con todo lo que hemos visto acerca de la introducción a la comunicación científica, el tema que vamos a aplicar ahora son los elementos de la comunicación. Cabe recordar que para comunicarnos se necesita de una, o dos o más personas. Con todo lo que hemos visto, hemos reflejado que la transferencia de información se da por varios aspectos, como a través de señales, de símbolos, de manera oral. Todo esto se ve reflejado en elementos necesarios que intervienen y que muchas veces no nos damos cuenta que deben estar aplicados de forma ordenada. Los elementos son los siguientes. Vamos a comenzar con el emisor. El emisor. El emisor es el que transmite la información para la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Va a ser el receptor. El receptor es el que percibe la información que es transmitida por el emisor. Él se encarga de interpretarla. Entonces, hay una gran relación de emisor a receptor. Se podría decir que son los fundamentales. El siguiente elemento que nos toca es el mensaje, que le voy a poner aquí en el centro. Lo he querido representar con la letra de información. ¿Por qué? Porque el mensaje es la información que se va a enviar. Por ejemplo, el emisor quiere comunicar que el día de mañana no hay clases al receptor.
El mensaje sería que el día de mañana no hay clases. Listo, vamos a ver los otros elementos. El medio o canal. Lo pongo en la parte de aquí, superior, porque es la forma física en que se va a enviar el mensaje. Por lo general se están utilizando muchos elementos en la actualidad que son las redes sociales. Entonces podemos decir que el canal es un computador. Pero hay otros que han ido transformándose desde el tiempo contemporáneo, como es la televisión. Otro elemento es el contexto. Pero yo he tratado de unirles, según lo que investigué, con la retroalimentación. Contexto y retroalimentación. Los dos van de la mano. ¿Por qué? Porque son influencias externas a las que nosotros queremos interpretar. Una de ellas es el ruido. El ruido en contexto puede variar el mensaje, o sea, la información a la que queremos llegar. Es más o menos como un teléfono descompuesto. Es como que nosotros tratamos de decir que el día de mañana no hay clases y en ese momento suena una sirena. Es un factor externo que puede perjudicar al receptor, ya que él podría interpretar de una manera diferente el mensaje original que es dado por el emisor, pero esto se da gracias al contexto. Ahora, ¿qué nos lleva a la retroalimentación? La retroalimentación yo le he tenido como un feedback. ¿Por qué? A lo que el emisor manda el mensaje al receptor y el receptor otorga una respuesta al emisor, estarían cambiando los dos de papeles. Y por último, el código. El código, que es un conjunto de signos, los cuales están regidos por reglas. Dentro del código puede haber verbal y no verbal. El verbal puede ser un habla italiana y el no verbal, la música. Entonces, las relaciones son grandes. Los elementos van de acuerdo con las funciones del lenguaje también. Y siempre deben ir de esta forma. El emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto y la retroalimentación. Basándonos en eso podremos llegar a una comunicación muy bien dada y todo lo que queremos lograr transmitir a las demás personas se dará. Por última cosa, hay que recordar que el receptor no puede ser uno, sino pueden ser varias personas. Como en este caso, las personas que van a recibir la información que estoy dando puede ser la ingeniera como mis compañeros. Entonces espero que les haya quedado claro todo lo que se refiere a elementos de la comunicación. Muchas gracias. Buenas con todos. Mi nombre es Juan Velastegui y mi tema es funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se definen como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Función referencial. Se refiere a hechos, cosas o ideas. Se manifiesta en oraciones denunciadas y su intención es de informar. Por ejemplo, el chocolate está bueno. Función emotiva. Incide sobre su propio hablante. Se manifiesta en admirativas, enunciativas, entonación. Su intención es de expresar sentimientos. ¡Qué lindo es mi Quito! Conativa. Se refiere al oyente. Se manifiesta en imperativa, entonación y su intención es de hacer que se active el receptor. Disfruta de tu comida con Coca-Cola. Fática. Se refiere al canal de comunicación. Se manifiesta en interrogación, repeticiones, frases hechas. Su intención es de iniciar, prolongar o finalizar una conversación. Ejemplo, por supuesto, está bien, ok, gracias. Función poética. Incide sobre su propio mensaje. Se manifiesta en el estilo de figuras de la conversación y su función es causar extrañeza. Por ejemplo, ay amor, ¿dónde estás? Función metalingüística. Se refiere al lenguaje, se manifiesta en definiciones o aclaraciones. Su intención es compartir el mejor código. Por ejemplo, hubo muchos estudiantes castigados. Muchas gracias. Desde ingeniera voy a explicar acerca de la relación de la comunicación, el lengua y el lenguaje. La lengua y el lenguaje se refieren específicamente a la comunicación. Está totalmente relacionado a partir de elementos tanto gramaticales, a partir del uso adecuado de estas reglas. Tenemos un lenguaje universal, social y un habla individual.
El universal nos relacionamos específicamente con la facultad del ser humano para comunicarse. Sin embargo, el social significa se relaciona a partir de signos gramaticales, idiomas y patrones. Y el habla individual es la realización física del idioma. Debemos tener en cuenta que la lengua no es lo mismo que el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es lo mismo que el idioma. Como ya se mencionó, es un conjunto de elementos tanto orales como escritos y para esto se lo lleva a partir de una región o comunidad lingüística. Tenemos el español, el inglés, el francés, entre otros. También se debe tener en cuenta que la lengua es un conjunto de códigos sociales universales y es propio de ellos, no se puede cambiar. Sin embargo, todo el mundo tiene muchas capacidades específicas relacionadas a la lengua, pero se utiliza el mismo lenguaje. Se debe tomar en cuenta que dentro del lenguaje tenemos el habla, las normas, el uso y el dialecto. Nosotros desde pequeños aprendemos lo que es el lenguaje, pero a partir de que entramos a la escuela y al colegio a nosotros nos dan clases de lengua, ya que esto se lo aprende desde muy pequeños. El lenguaje, como ya se dijo, es la capacidad del habla donde tenemos diferentes dialectos de comunicación, tanto en países, regiones y en diferentes partes del mundo. También tenemos dentro una norma y un uso. La norma se hace relación al reglamento de los códigos lingüísticos y es aceptado por un cierto determinado conglomerado social. También para esto se tiene un uso específico. Esto lo aprendemos durante muchos años y algunas veces se nos hace demasiado complicado de entender. Y todo con el fin de expresar un lenguaje claro y preciso mediante las reglas adecuadas de la lengua. Por último, tenemos un idialecto. ¿Cómo se forma un idialecto? Cuando tenemos la unión de un idioma X más un dialecto 1 y un dialecto 2, formamos un idialecto. Esto se refiere a las formas específicas de comprensión de un solo lugar determinado, región, país o un conglomerado de personas de un mismo hábitat. Gracias. Ingeniera, yo voy a explicar acerca de las técnicas para hablar en público. Primero, la oratoria. Es importante que la persona que vaya a exponer tenga una buena manera de expresar sus ideas y para esto debemos realizar un simple ejercicio. Tanto inhalamos como exhalamos y esto nos sirve para ¿qué? Para proyectar mejor la voz, para tener una claridad mental y proyectar mejor las ideas que vamos a transmitir hacia el público. Esto es importante porque lo debemos realizar de 3 a 5 veces antes de realizar la exposición, incluso para después. Después tenemos la vocalización. La vocalización es algo muy importante porque cuando vamos a hablar en público nuestra garganta tiende a desgastarse. ¿Cómo hacemos para que no nos pase esto? Pues fácil, vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a pronunciar las vocales desde lo más simple hasta lo más complejo, de agudos a graves. Comenzando por nuestro tono de voz normal. A, E, I, O, U, y así sucesivamente. Esto nos sirve para proyectar la voz, para hablar por más tiempo sin que nuestra garganta se fatigue y sobre todo tener un mayor tono. Algo muy importante son los trabalenguas, puesto que nos permite tener una mayor agilidad mental. Por ejemplo, Pepe pela patatas para una tortilla y para la ensalada, Pepa, que pela, que se empapa. Esto lo podemos realizar de manera más continua y esto nos sirve para agilitar la oratoria y principalmente nos sirve para hablar correctamente sin trabarnos o a su vez titubear. Sin embargo, con el tiempo vamos a seguir adelantando o acelerando nuestra pronunciación y así vamos a tener una mejor oratoria. Es importante tener una visualización positiva. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a transmitir una idea clara y concisa hacia el público, debemos darnos cuenta de que en nuestro alrededor va a haber muchas personas. Entonces,
Si nuestro objetivo es que nosotros transmitamos una idea clara y concisa, debemos llegar hacia la gente. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simple. A veces es muy importante tener las ideas claras y imaginarnos que lo hicimos de una manera bien clara. A veces es muy importante o bien grabarnos o bien escucharnos. ¿Por qué? Mientras nos grabamos podemos ver en qué fallamos y al momento de exponer estos errores no los vamos a volver a cometer. O a su vez escucharnos. Si titubeamos mucho o quizás nos equivocamos en algo, es preferible repetirlo cuantas veces sea necesario. Por lo general esto se repite y como estás solo o a veces acompañado, no tienes mayor problema. A veces es muy importante improvisar. El momento de improvisar nos sirve para dar ideas o dar ejemplos claros y concisos si es que nos olvidamos un poco de nuestra exposición. Pues bien, a veces es importante seleccionar un tema muy específico, hacer esquemas con ideas claras con inicio y cierre y pues el esquema podemos hablar o estar con el esquema cuantas veces sea necesaria para esta improvisación. Por último, si nosotros ya queremos ser especialistas en dar oratorias o tratar de percibir ideas claras y concisas hacia el público, a veces es muy importante escribir nuestras ideas. ¿Cómo lo hacemos esto? Muy importante, tenemos que tener un hábito de lectura y a la vez de investigación. No dejemos las ideas al aire, es preferible escribirlas o transcribirlas en orden adecuado. Esto nos sirve para que con el tiempo, cuando nos pidan realizar una exposición de 1 o 2 días antes, esto se nos haga de una manera más fácil y sepamos decir qué es lo que vamos a hacer. Y así llegar hacia el público. Muchas gracias.